Estimados auditores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zoom Electoral. Eh, si mal no recuerdan, el capítulo pasado anunciamos que vamos a hacer tres capítulos dedicados especialmente al análisis de partidos políticos en Chile. El capítulo anterior se trató sobre el análisis de los partidos llamados tradicionales, que son los partidos que se fundaron en el siglo pasado ya, siglo XX. Y en el capítulo de hoy vamos a analizar los partidos políticos que se fundaron en este siglo, y lo vamos a analizar desde distintas perspectivas: Partido Republicano, Partido de la Gente, Frente Amplio también principalmente. Pero antes de pasar a eso, bueno, primero saludar a los Eduardo que nos acompañan como siempre, y por supuesto darnos un tiempito para analizar también un poco la contingencia a partir de nuestra sección de la frase boba de las últimas o desafortunadas de las últimas semanas o 2 semanas. Don Eduardo Zafirio parte, ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí, yo la verdad que tengo un pequeño giro, porque la frase que voy a comentar es más que boba, es una frase peligrosa, particularmente peligrosa, yo diría de un alto grado de peligrosidad, que es lo que dijo hoy día la ministra Orellana, que no es un personaje menor, eh, porque cumple funciones muy importantes. Entre otras cosas, parece ser que está a cargo de esta especie de policía moral, para reeducarnos a los varones, digamos, presuntamente machistas, y que están instalados en la burocracia pública, ¿no? Eh, y es muy influyente. Parece que tiene una relación muy cercana políticamente con el presidente actual. Eh, Ayudó a sacarlo del lío electoral que tenía a raíz de algunas conductas impropias, digamos, en su etapa juvenil, digamos, y ahora es ministra. Y esa frase de hoy que hace una distinción que puede ser válida en términos teóricos y que uno puede ocupar tanto como litigante como en tanto cuanto abogado, ¿eh? Eh, de, o demandado o demandante o querellante o querellado, cuando se dice, en el contexto que se dice, y por parte de una autoridad, de una ministra nada menos, tratando de excusar dichos, además, infundados o débilmente fundados del presidente de la República, el asunto pasa de castaño oscuro. Y es una distinción entre lo que es la verdad material y la verdad procesal. Todos aquellos que hemos perdido un juicio sabemos que eso puede ocurrir. Yo personalmente, el único juicio en mi vida en que me demandaron, teniendo toda la razón, lo terminé perdiendo. O sea, la verdad material no fue la verdad procesal. Eh, entonces podría emplearla en tanto cuanto privado, no se me habría ocurrido hacerlo en tanto cuanto diputado, o en tanto cuanto abogado de una de las partes, agregando que obviamente uno va a respetar la verdad procesal, porque ese es un elemento clave en un Estado de Derecho, el respeto a las sentencias judiciales. Piensen ustedes que era uno de los pocos bordes, como se dice ahora, que se le pusieron a la fallida Convención Constitucional. Entonces, la verdad de las cosas es que Boris hizo afirmaciones muy imprudentes ayer, que agravan, en vez de resolver las tensiones obvias que existen con el cuerpo de carabineros a raíz de unos tuits numerosísimos que han debido ser borrados incluso. Y la ministra hoy día completa este cuadro saliendo en una defensa muy débil desde el punto de vista de la consistencia, pero sobre todo muy peligrosa desde el punto de vista de reiterar una actitud de esta generación de izquierda frente amplista que se considera por sobre el bien y el mal, con una moral superior. También han tenido que pedir disculpas por eso, pero bueno, nadie les cree mucho porque uno de los problemas centrales justamente
eh, que muchos pensamos que hay gran cinismo e hipocresía en una dirigencia política ya no tan juvenil tampoco, que es más bien nihilista, que solo cree en el poder y en función de eso acomoda sus dichos. Entonces, lo de hoy día es una cuestión gravísima, porque es una demostración más de que están dispuestos a pasar por sobre principios jurídicos básicos, como por ejemplo la presunción de inocencia, eh, para defender posturas ideológicas. Porque la verdad de las cosas es que condenas y formalizaciones por abusos sexuales a militares o a carabineros, en este caso fue a carabineros, hasta aquí son muy pocas. Entiendo que solamente hay una condena en primera instancia y dos formalizaciones, digamos. Obviamente el INDH me consta, porque yo era miembro del consejo, lanzó muchas querellas que a nuestro juicio habían significado violaciones a los derechos humanos, son más de 3.000, y dentro de ellas hay también una cantidad importante de abusos sexuales. Pero eso el INDH lo hace cumpliendo su deber, pero tendrán que ser los tribunales los que establezcan si eso que a nosotros nos parecía más que plausible para accionar eh, termina confirmándose a través de figuras delictuales, ¿ah? Y de condena a través de los órganos competentes. Entonces la actitud de la ministra Orellana es una actitud que muestra el grado de peligrosidad desde el punto de vista del respeto y la fidelidad al derecho de un número importante de actuales autoridades, incluyendo gente que se supone que además estudió derecho, ¿no? Se haya recibido, como entiendo que es el caso de esta ministra, o no se haya recibido, como entiendo que es el caso del actual presidente de la República. Entonces aquí hay una señal muy complicada eh, que ratifica las aprehensiones que yo personalmente tengo sobre las reales convicciones democráticas de alguna de esta gente que hoy día gobierna. Muchas gracias, Eduardo Zafirio, por el análisis de la frase peligrosa. Eduardo Galás tiene una frase peligrosa o una frase boba que nos quiera comentar. Mira, te voy a contar una cosa que puede ser hasta divertida. Yo traía la misma frase que Eduardo Zafirio. Así de grave me pareció a mí también. Y como hemos dicho más de una vez, y obviamente esto no está preparado, porque no nos coordinamos, pero efectivamente a mí la frase me pareció lo más grave que escuché en la quincena. Y agregaría simplemente a lo que acaba de decir Eduardo Zafirio, enfatizando un punto que en todo caso ya está dicho. El problema de la frase no es lo que denota, digamos, ¿no? Que puede ser metafísicamente cierto, correcto, ¿no es cierto? Sino que son las connotaciones que tiene y las consecuencias que parece que está intentando sacar de decir una cosa así, básicamente rompiendo el principio de inocencia, en fin, o sea, haciendo acusaciones al vuelo. Pero bueno, tengo de todas maneras una frase boba que tenía que siempre tengo respaldo alguna por si pasaba esto. Y es una estupidez nomás, creo, pero vale la pena mencionarla, que es un tuit del señor Baradit, en el que se refiere a propósito como del estallido social, hace un paralelo diciendo que siempre va a haber dos versiones de la figura de Diego Portales, dos versiones me parece que menciona el golpe de Estado del 73, la matanza de Santa María, Balmaceda. claro, no sé qué dos versiones conoce sobre la matanza de la Escuela de Santa María, pero bueno, será una cosa a preguntarle a Baradit en algún libro. Pero y mete ahí también el estallido social y dice que son todos causa del mismo problema, que es el dominio de los pocos sobre los muchos, intentando presentar de algún modo que hay unos muchos que están siendo narrativamente aplastados por una élite, supongo, una especie como de élite maligna que intenta deslegitimar narrativamente o en la, digamos así, construcción social de la historia, lo que ocurrió en octubre del 2019 y de ahí en adelante, en los meses siguientes. Y me parece una bobada realmente, uno porque es obvio,
que no son los pocos los que están teniendo una visión, digamos así, crítica de eso que se ha llamado el octubrismo, sino que son muchos. Eh, por supuesto, uno siempre puede inventarse teorías conspirativas y paranoias de dominación, incluso a nivel de las conciencias, y que en el fondo hay un grupo de poderosos que se han metido, han introyectado, digamos, o extroyectado sus tesis hacia las conciencias de los demás de alguna manera. A mí no creo en esas cosas, pero bueno, alguien podría pensarlo. Pero sobre todo, lo que creo que vale la pena destacar, digamos, de esta idea, es que no fueron pocos los perjudicados por el estallido social y los días siguientes. O sea, circulan imágenes de indicadores, baste mencionar el precio del dólar, baste mencionar el precio del metro, que fue al menos icónicamente el punto de partida de toda esta cuestión, el metro de Santiago, quiero decir. Digamos, las circunstancias materiales de los chilenos, hay que meter una pandemia también entre medio, pero no es lo único, digamos, la pandemia no explica todo. Las condiciones de vida de los chilenos, de esos muchos que el señor Baradit parece creer que están oprimidos, empeoraron clarísimamente en estos últimos 3 años. Y es evidente que la destrucción de la propiedad pública y la propiedad privada que ocurrió en esos días de ese estallido, que supongo que el señor Baradit debe defender, no son algo que perjudique a los pocos. Y definitivamente no perjudica sobre todo a los pocos, sino que perjudica sobre todo a los muchos, a esos que ocupan el metro, por ejemplo, o esos que ocupan esas iglesias que fueron quemadas, o los que ocupan, en fin, toda esa infraestructura social que destruimos como país. Y ahí hay algo como que le suele pasar a esa burguesía como la que el señor Baradit representa, que es que se toman poco en serio, a mi entender, lo no divertidas que son las revoluciones. Digamos, las revoluciones no son un juego. O sea, son un juego solo cuando uno las mira como quien está estudiando la Revolución Francesa incluso puede ser desde dentro de una marcha, digamos, ¿no? Pero no son divertidas para los vecinos de la Plaza Italia y sus alrededores, no son divertidas para las personas a las que efectivamente les cambia la vida significativamente si el metro, como ocurre ahora, vale no 30 pesos más, sino que casi 300 pesos más, o aquellos para los cuales en general la situación económica les ha hecho perder el empleo, por ejemplo, ¿no? Y eso sin mencionar las tendencias que todavía podemos ver. Entonces, a mí me parece que esa retórica de los pocos contra los muchos, que es una tentación siempre de las élites de izquierda, bueno, de las élites de todos lados, en realidad de las élites populistas a las que supongo que nos podremos referir más rato, que hay de todos los colores, me parece que se sostienen poco en el marco del proceso social que estamos viviendo, que ha golpeado a los muchos y no a los pocos. Esa es la idea que quería transmitir. Gracias, Galás. Y vamos ahora al análisis de los partidos antiguos. Sí, perdón, nuevos. ¿Algo querías comentar, Eduardo Zafirio? Sí, quería hacer una acotación de 10 segundos. Fíjate que las dos frases, de una u otra manera, comparten lo mismo que se denunciaba, por ejemplo, del trumpismo, los hechos alternativos. ¿Ah? Eso es lo que está detrás de las dos frases, que habrían hechos alternativos. La llamada posverdad. ¿Ah? Tanto la frase de Baradit como la de Orellana, de maneras distintas, apuntan a tratar de convencer masivamente que hay hechos alternativos. ¿Ah? O sea, de fundar posverdades, digamos, contra evidencia. Yo la única discrepancia que conozco, digamos, sobre la matanza de Santa María es sobre el número de muertos. Digamos. No conozco otra discrepancia. Y sobre el número de muertos con un mínimo de muertos es simplemente horroroso. No es que algunos digan murieron 10 personas y otros digan murieron varios cientos, sino que hay discrepancias sobre eso. Las dos frases apuntan a lo mismo, a
generar imágenes de que hay hechos alternativos a los que la evidencia muestra. Una pequeña introducción, porque ¿Sí? al momento de hablar de estos partidos nuevos de este siglo, me gustaría recordar que hoy día la Cámara de Diputados, el 30% de los diputados proviene o son representantes de estos partidos nacidos en los últimos 10 años, sobre el 30%. Y en la última elección, bueno, como todos saben, digamos, los candidatos que pasaban a segunda vuelta fueron de partidos nuevos, el caso de Boric, el caso de Kast, salió tercero que fue Parisi también, o sea, los tres primeros en el fondo venían de partidos que se fundaron hace poquito. Y la pregunta de fondo también un poco para esta conversa es si los consideramos realmente nuevos partidos, ¿ah? En el fondo, si es que tienen algún diagnóstico de Chile que pueda ser novedoso o entienden la política, ya sea doctrinariamente o orgánicamente, de una manera distinta o más bien son quiebres generacionales o atomización de partidos antiguos. ¿Ah? Yo ahí, en mi opinión, lo que veo, probablemente difiera de ustedes, pero el único partido así realmente nuevo o como fenómeno nuevo que veo en Chile es el caso del PDG. Creo que es un partido que tiene la gracia o digamos la novedad de ser el primer partido en la historia de Chile de derecha que se funda como a espaldas de la élite, digamos. Los otros partidos los veo poco más de lo mismo, republicanos creo que es un poco similar a lo que es la UDI, y el Frente Amplio un poco hijos de la concertación que nacen en otra época nomás, pero fuera de eso el Partido de la Gente para mí es como un fenómeno particular que me llama la atención. Pero, don Eduardo Zafirio, ¿qué nos puede decir de estos nuevos partidos? Ya, bueno, es un temazo, ¿ah? Vamos a dejar algunas lecturas de apoyo, porque con Eduardo hemos hablado muchas veces, por ejemplo, de conceptos que no necesariamente tienen por qué manejarse, los clivajes, las líneas de conflicto, las líneas sociales que se politizan, etcétera. Y hoy día vamos a seguir en esa misma línea, por mi parte, de dos maneras, y me imagino que Eduardo también va a hacer alguna referencia o muchas referencias a esto, ¿no? Voy a ir, a medida que avance, dando una explicación de 3 o 4 textos que vamos a dejar ahí. Lo primero que quiero decir es que desde hace unos 15 años ya eran perceptibles ciertos cambios en los sistemas de partido en muchas de las democracias del mundo. Y las novedades eran la emergencia de una derecha radical que cada vez se fortalecía más, eh, y que era y es una novedad, porque seamos claros, la inmensa mayoría de esas derechas radicales no tienen mucho que ver o nada que ver con el fascismo, digamos, ¿ah? Italiano o nacional socialista, por la obvia razón de que emplear ese término a la ligera implica caer en un anacronismo histórico y caer en una falla básica del comparativismo que Sartori llamó estirar el concepto. En este caso, estirarlo hacia atrás temporalmente. Entonces, hay un anacronismo en eso, pero además hay diferencias sustantivas. Si es que uno quiere ser serio. Entonces, estaba emergiendo una derecha radical. Y por el otro lado del sistema de partidos, por lo que podríamos llamar la izquierda, en el eje izquierda y derecha, aun cuando la dimensión de competencia política que relevaba era distinta, eran los partidos verdes, de los cuales parecía que podía haber una consolidación electoral, no solamente en Alemania, como ha ocurrido, sino que también en varias democracias nórdicas y en Francia, a lo menos. Esto estaba ahí. En el caso de los partidos verdes, además se teorizaba de manera más extensa porque se hablaba incluso de la emergencia de una nueva fisura generativa, una nueva línea de conflicto, que era la línea de conflicto o de un clivaje no tradicional, digamos, de los 4 clásicos que teorizaron
sobre todo Lipset y Rocan, sino que era el clivaje materialismo-postmaterialismo. Y los verdes expresarían justamente el polo postmaterialista, de la calidad de vida por sobre la condición de vida, que eran los elementos clásicos de aquellos que defendían el desarrollo económico, la redistribución del ingreso, la satisfacción de las condiciones materiales de vida versus la calidad de vida. Y había toda una teorización además donde los verdes serían una especie de vanguardia que agruparía la expresión institucionalizada de la sociedad política de los llamados nuevos movimientos sociales, de los cuales el ecologismo, el pacifismo, el nuevo feminismo, las identidades sexuales, por ejemplo, vendrían a ser la base social que buscaba expresarse políticamente contra los viejos partidos, digamos, entre comillas, del clivaje materialista, le hace conservadores, demócratas cristianos, liberales, socialdemócratas. La verdad las cosas de que el fenómeno de la derecha radical y de los verdes tendía a expresarse hace ya más de una década en estos sistemas políticos. Yo no pensaba que esto de una u otra manera no iba a llegar o ya no estaba llegando. Hay un partido verde desde hace décadas en Chile. E incluso algunos autores, como la Pipa Norris, por ejemplo, en un libro sobre la derecha radical, decía que la UDI era una derecha radical en Chile, a diferencia de RN. Pero esta tendencia, digamos, de descongelamiento de los antiguos clivajes que habían ordenado la competencia política, sin duda que se ha acentuado muy brutalmente desde la crisis del 2008 en adelante. Aquí en Chile se habla poco de esto porque nosotros parecía que habíamos zafado de esta crisis, dado que la locomotora china siguió empujando la demanda por commodity hasta el año 2012-2013. Pero del 2012-2013, o sea, desde la segunda mitad del primer gobierno del presidente Piñera, eso empezó a cambiar. Y no es casualidad que llevemos prácticamente 10 años con el per cápita estancado, digamos. Y ese es uno de los factores que habría que mirar también si queremos ver las explicaciones multicausales de la llamada revuelta, estallido o azonada. Cada uno que le ponga el nombre que quiera. Entonces, los impactos de la crisis del 2008-2009, la politización de temas que antes no lograban generar este impacto masivo, como la desigualdad en Estados Unidos, la falta de espacio para tomar decisiones dentro de las democracias europeas por el predominio de los tecnócratas o técnicos de Bruselas, por ejemplo, o la corrupción en algunos otros lugares, que pasaban con un bajo perfil con la crisis del 2008, que fue una crisis muy fuerte en los países más centrales, Estados Unidos y las democracias europeas. Empezó en Wall Street, siguió la City de Londres, pero esto después se expandió y impactando en las economías reales y en las sociedades, generó que este proceso de descongelamiento de los clivajes que habían ordenado la competencia política asumiera un carácter cada vez más rápido, profundizado por ciertos fenómenos que venían de antes, pero que, por ejemplo, la crisis de Siria también hizo aumentar enormemente, que fueron los fenómenos migratorios, por las crisis de los refugiados. Resultado de esto, vimos un fortalecimiento de las derechas radicales en muchos lugares, incluyendo la aparición en algunos lugares donde no habían derechas radicales, como en España, la Vox, que es una fuerza política importante, la consolidación de la derecha radical francesa, que cada vez consigue porcentajes
mayores en las votaciones presidenciales, el hecho que en Austria estuvieron a punto de ganar la presidencia, digamos, fueron derrotados por muy poquito en un todos contra la derecha radical. El presidente es un independiente, acaban de reelegir, cercano a los verdes. Y en lo, sorpresa, para aquellos que miran embobado el modelo nórdico, digamos, de estado de bienestar, también en Suecia ganó la derecha en Suecia y la derecha radical en Suecia es el 20%, es el segundo partido después de la socialdemocracia. No va a formar parte del gobierno, que es un gobierno de centro derecha, de centrista y de liberal y demócrata cristiano. Pero sin el apoyo de ese partido no serían gobierno. Bueno, en Italia, ya sabemos lo que pasó, la señora Meloni, que como dijo Renzi, que es muy serio, un dirigente centroizquierda, ex demócrata cristiano, Meloni no es fascista, digamos. Lo que no significa que no sea muy complicado su triunfo, desde muchos ángulos, pero no es fascista. Sin perjuicio que hay fascistas dentro de su partido y probablemente dentro de su gobierno, y no solo Salvini. Bueno, grupos neonazis, incluso como Amanecer Dorado, digamos, en Grecia, pero hay un fortalecimiento de las derechas radicales. Donde no habían, aparecen, y donde existían, se fortalecen electoralmente. Y consiguen espacios de poder. No forman parte muchas veces las coaliciones, en otros países sí forman parte, pero sin su tolerancia no se podrían armar este gobierno en muchos de estos lugares. Algunas de estas derechas radicales se señalaba que eran populistas por su tratamiento antiglobalización, que pone énfasis en el nacionalismo, lo mismo su rechazo a la migración, defienden políticas proteccionistas, algunas incluso euroescépticas, digamos, partidarias en algún momento dijeron de salirse de Europa o de abandonar el euro, derechas radicales, populistas, o con componentes muy altos populistas, la francesa de todas maneras. Pero, oh sorpresa, del 2008 para adelante, el populismo, esto que según algunos bien pensantes era solo un fenómeno propio de nosotros, los latinoamericanos, ¿no? Que decían que el populismo era la manera de hacer política del subdesarrollo democrático latinoamericano, también aparece por la izquierda. Y este es el dato nuevo. Tenemos a Podemos, tenemos a Syriza, tenemos a 5 estrellas, digamos, por nombrar simplemente algunos, que expresamente señalan que son populistas, que tienen teóricos, como la Chantal Mouffe, autora de un libro, Populismo de Izquierda, y muchas menciones a Laclau, que es un argentino, y eso no es, y digo que es un argentino porque no es casualidad, que mira fascinado al fenómeno del peronismo, en sus expresiones más populistas y menos liberales desde el punto de vista político y económico. Y esto nos llegó a Chile. Nosotros hoy día tenemos una derecha radical, escindida básicamente de la UDI, pero donde sus énfasis originarios eran básicamente el tema valórico. Y yo diría también, para ser justo, un cierto rechazo a una dependencia obscena que tenía elementos de corrupción incluso, con los grandes poderes económicos. O sea, no es casualidad que a Kass no le hayan podido pillar ninguna yaya en esta materia, sobrevivió a Sokimich, digamos. Yo sé que hay un componente de esta gente, quiero ser honesto, me consta que una de las razones por las cuales cortaron fue también esta. No fue la única ni fue la fundamental, pero tenían discrepancias de estilo, vinculados al financiamiento político y a lo que eso conllevaba desde el punto de vista del doudez que siempre hay detrás de estos financiamientos ilegales. Pero hoy día ese partido se ha fortalecido porque es la expresión también de la demanda por ley y orden, seguridad,
frente a la delincuencia, seguridad frente a la violencia del crimen organizado o del terrorismo, pónganle el apellido que quieran, me da lo mismo en la Araucanía y en el sur en general, una reacción cada vez más virulenta que por ahora se está expresando frente a la migración ilegal, pero que obviamente uno tiene la sospecha de que va más allá de eso. ¿Ah? A diferencia del Frente Nacional Francés, ellos nunca pusieron demasiado énfasis en un discurso antiélite. Fue Marco Enrique Ominami el que popularizó el término duopolio, pero de alguna manera algunos sectores, sobre todo regiones del Partido Republicano, se sienten como fuera de la élite. Y tenemos... Oye, Eduardo, una pregunta sobre el Partido Republicano, quizás a diferencia de cómo se ha dado en Europa, pero a mí por lo menos me da la sensación, no sé, dime tú qué opinas, como que el Partido Republicano como que se le escapó un poquito a José Antonio Kast, que obviamente es como el líder, fundador y un poco gurú, digamos, del Partido O sea, Republicano. es obvio que tiene personajes, a lo menos, no sé si alas, que están a la derecha de Castro en varias materias. Por ejemplo, en materia, yo creo que Castro es un defensor bien furibundo de la economía de mercado. Sí, claro. Y probablemente de la escuela de Chicago, pero no es un libertario. O sea, No, yo diría no que creo que haya leído a Nozick, digamos, ni a la escuela austriaca, más bien está dentro de la corriente principal del neoclasicismo de derecha, digamos, en economía. Sí, yo no veo a nadie a la izquierda de Kast en sí, el Partido Republicano, en el yo fondo. creo que Ese es el tapón por ahí. sí, yo creo que Kass es un conservador duro, digamos, ¿no? Mm, En general, y donde sobre todo le interesa lo valórico, digamos, ¿no? mm. Me parece a mí una cierta interpretación de ese fenómeno. Y señalo inmediatamente de que este partido además tiene un gran potencial de seguir fortaleciéndose no solo por los factores que di, sino que por las interacciones con el populismo de izquierda identitarista. Porque al final, con Eduardo Galá, esto lo hemos comentado mucho en este chat, digamos, antes que tú te integraras, Vicente, en esta pelea de las identidades que te van a terminar ganando van a ser las identidades duras, las religiosas y las nacionales, las nacionalistas. Y ya de alguna manera se expresó eso con claridad en el debate, digamos, sobre la plurinacionalidad. Pero también las identidades religiosas más desde abajo jugaron un papel, si uno le cree a los tipos que señalan que el tema de rechazo al aborto fue un factor muy importante en muchos votantes del rechazo. Bueno, y tenemos una izquierda populista que básicamente expresa el Frente Amplio, pero que también tironea al Partido Comunista chileno, que hoy día no quiere nada a su izquierda. Y por lo tanto, ahí hay una competencia dialéctica, dirían los que creen en el materialismo dialéctico, con cualquier cosa que aparezca y que pueda aparecer como amenazando por la izquierda al Partido Comunista, en un juego que todos sabemos que no tiene fin, porque siempre es posible estar más a la izquierda. Ahora se habla de una excisión de comunes, digamos, que va a dejar a Jadwe como un moderado si es que no se va con ellos. Bueno, y ese populismo de izquierda aparece y se potencia también después de la crisis del 2008, en línea con populismo de izquierda europeo y probablemente con ciertas corrientes que esas sí son más socialdemócratas, norteamericanas, digamos, ¿ah? En un país donde nunca ha habido socialismo. Eso lo sabemos desde Werner Sombart, digamos. Esos elementos son, por ejemplo, pese a su cosmopolitismo cultural y su defensa, por ejemplo, de la migración, hay proteccionismo económico. Y lo estamos viendo con la tensión que hoy día existe a propósito del subsecretario Ahumada. En algún momento también se plantean como antiélites, aunque muy pronto dejan de hablar de eso porque es muy difícil cuando uno viene de Pionono con Santa María o el campo San Joaquín
hacer un discurso convincente de que uno no forma parte de la élite. A lo más se le podrá conceder que son contraélites, o sea, élites que quieren desplazar a, a las que actualmente están en el poder, pero no son ni obreros, ni campesinos, ni siquiera hijos de la clase media media, ¿m? Sino que son alta burguesía. Han ido tomando muchísimos elementos de este identitarismo, ¿m? Que lo sacan de universidades extranjeras. Ahí van a quedar un par de artículos del Economist en septiembre del año pasado, digamos, donde se explica esto, digamos, y cómo van a ver ustedes las coincidencias, pero también tratan de ubicarse en el eje izquierda y derecha con un discurso genérico de lo que ellos llaman anti-liberalismo, acusando a la izquierda más clásica, más antigua, de haber traicionado, digamos, las causas populares, digamos. Cuestión que no se entiende mucho porque fuera de la denuncia no son partidos con base obrera, más bien lo que defienden son cuestiones de expansión del Estado, pero no bajo lógica socialdemócrata, sino que bajo las viejas lógicas del clientelismo latinoamericano. Y por eso su referencia permanente y sus buenas relaciones, a lo menos, con, digamos, el kirchnerismo, la cámpora, Maduro, el Evo, los populistas ecuatorianos, etcétera. Y bueno, su manera de hacer política con esta ideología difusa y media débil, que son básicamente hacer frases, y no solo cuando están en la oposición, sino que también cuando están en el gobierno, son hacedores de frases, ¿no? Una especie de payadores, ¿ah? Más que de poetas, digamos, en torno en torno a frases, los tiende a ubicar en la izquierda, pero con una base social absolutamente burguesa, y vendrían a ser una especie de izquierda posmoderna, sin que tampoco estén claros los elementos libertarios. Y crecientemente van afirmando los temas identitarios, posmateriales y valóricos. Vean cómo reaccionan frente a la falta de unidad política, levantando los temas de aborto y de eutanasia, por ejemplo, ¿no? Y eso deja muy claro. Entonces, en esta sopa de letras, digamos, de esta manera de hacer política populista basada, como tú dijiste muy bien, y es una de las características del decálogo populista, según Vallespín y Marián Martínez Bascuñán, un estilo performativo y además una grandilocuencia retórica. Todo es crisis, ¿ah? A la hora de no estar, y todo es histórico a la hora de autocelebrarse. Entonces, son estilos populistas, ¿no? El populismo normalmente es una ideología débil y por eso puede ser de derecha o de izquierda y tiende a complementarse en la tesis de Mad y de un chileno, digamos, y en esto parece certero. El partido de la gente es el que parece como más nuevo por varias razones. La primera es que su extracción social, a diferencia de los otros dos, es mucho más de clase media y de clase media aspiracional, salvo probablemente París, pero los otros rostros que uno ve y los parlamentarios que tienen son hijos de una nueva clase media, de la clase media de los 30 años o de los 35 años de crecimiento económico. Hay mucho trabajador por cuenta propia, hay mucho pequeño o microempresario, por lo que uno ve. Entonces, son efectivas, ellos son efectivamente, no forman parte de la élite, son grupos sociales nuevos y emergentes. En segundo lugar, aunque yo los ubico mucho más cercanos a la derecha, parecen ser más pro mercado que pro empresa, o por lo menos gran empresa. ¿Sí? Y eso les da una gran ventaja porque el ser más pro empresa que pro mercado a la hora de la verdad es uno de los problemas severos que tiene la derecha más tradicional.
pero tienen zonas de convergencia con los republicanos, incluso, y no solo con la derecha, más con los republicanos, en el tema de la migración. ¿Ah? Y yo creo que no solamente porque tienen fuerza en el norte, donde el problema de la migración ilegal está pegando más duro que en otros lugares. Yo creo que eso es un tema que en general lo comparten los militantes del Partido de la Gente en todo Chile. Y además, mano dura en materia de ley y orden, digamos, ¿eh? hasta la caricatura en el caso de algunos subdiputados. Yo creo que tienen dos grandes ventajas hacia adelante. Una ventaja que es genérica sobre todos, ¿eh? Que son los que más lejos han llegado con la antipolítica, que es una cuestión que vende mucho. Esto los republicanos no lo han trabajado, probablemente porque el propio Kass no lo comparte. No sería creíble, además, en el caso de varios de ellos, no solo de Kass, también del Rojo Edward. Y obviamente la derecha chilena no hace hoy día antipolítica. ¿Eh? No lo hace Macaya, no lo hace Chaguán, menos lo hace Evópoli. Y tampoco lo hace la centroizquierda tradicional. Entonces aquí hay una beta potencial de mucho crecimiento, sobre todo cuando se le facilitan las cosas, por ejemplo, sin llegar a acuerdos en materia de políticas públicas sustantivas, junto con los acuerdos constitucionales, como hemos dicho nosotros tantas veces. Y ahí queda el pueblo olvidado o abandonado, digamos, que es como el factor más noble, lo hemos dicho, citábamos a Chantal del Sol hace algunos programas, para tratar de entender lo que está detrás del populismo y no simplemente de monologizarlo. Y sobre la llamada nueva izquierda, el Frente Amplio, tienen una ventaja enorme, que ellos se afirman en el materialismo y no en el postmaterialismo. Y el postmaterialismo en Chile no tiene destino, porque es la mala copia de sociedades que nos triplican en términos de per cápita y en una sociedad donde además hoy día ya no es solo el ciclo el que viene muy malo, sino que hay problemas estructurales, productividad, digamos, hacia adelante. Entonces, por eso aparecen como el único partido nuevo. Y hay que mirarlo con atención, porque creo que hay factores estructurales que ellos ya detectaron o que son muy fácilmente detectables, como para que la correlación de fuerza tienda a fortalecerlo. Y en el caso de los amarillos, como los sistemas de partidos son interacciones, por eso yo decía que los republicanos se van a ir robusteciendo progresivamente en esta política de la identidad que han levantado desde la izquierda frente amplista, este identitarismo, digamos, de un feminismo radical, de todos estos grupos de la llamada identidad sexual e incluso del indigenismo. Lo mismo pasa con la aparición de la cuarta fuerza, que es amarillo. Porque amarillo es básicamente la reacción al seguidismo del centro izquierda tradicional, socialdemocracia, democracia cristiana, digamos, como núcleos centrales de lo que fue la concertación, al populismo del Frente Amplio, incluyendo su identitarismo y su olvido, digamos, del componente material a nivel programático como énfasis, y de un partido comunista crecientemente ultra izquierdizado, radicalizado por el fenómeno de que no quiere nada a su izquierda. Y por eso ellos se plantean en el eje básicamente materialista, aunque ven fenómenos como es, por ejemplo, la reivindicación de la igualdad de la mujer y el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, pero básicamente su discurso es reforma y democracia, o sea, la vieja receta del cambio social en democracia, de liberales sociales, demócratas cristianos y socialdemócratas. Tratan de oponer también contra el voluntarismo la razón o la razonabilidad, digamos, desde el punto de vista de un eventual cliaje cultural que uno podría trabajar, una cierta defensa de los valores ilustrados, más obviamente rescatables. Y me llamó mucho la atención, se los comenté también a ustedes por escrito, cuando me llegó el borrador de lo que después se incorporó con modificaciones, pero en esto no hubo cambio, a la escritura pública, Constitución de Amarillo,
Eh, Mi primera reacción fue cuando vi que el texto ponía énfasis, por ejemplo, en la defensa del monopolio de la violencia física legítima, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la policía y de la justicia. Les comenté a ustedes que era una prueba más, porque había otra, de que lo que estaba detrás de este grupo, en definitiva, era la defensa de la democracia, ¿no? Frente al riesgo de weimarización de muchas democracias, incluida la chilena, weimarización por la crisis de la República Democrática de Weimar, eh, hacían una defensa de cuestiones elementales que Weimar ya al final no controlaba y que explicaron su desplome. ¿Ah? El monopolio de la violencia física legítima, por ejemplo, o la defensa de la legitimidad del accionar de los policías frente a grupos violentistas o armados, los SS, pero también los comunistas, digamos, en el caso de Weimar. Me impactó eso. Bueno, y el otro elemento que es obvio es que si uno mira los componentes doctrinarios que están detrás de esa declaración de principio, son las tres fuerzas clásicas que sostuvieron a Weimar, digamos, en términos de corriente ideológica: la socialdemocracia, el socialcristianismo, que en Weimar era el centro católico, pero que es un antecedente de las democracias cristianas alemanas, digamos, eh, y, y que en el caso, y que el socialcristianismo identificado como el llamado catolicismo democrático, catolicismo social, o sea, los partidos de inspiración cristiana, como los demócratas cristianos, y también expresamente se señala junto a esas dos corrientes ideológicas el liberalismo, ¿no? El liberalismo político y social, sobre todo, un liberalismo más social, sobre todo, bueno, que era la tercera fuerza que sostuvo a Weimar. Entonces, eso es por ahora. Eh, eh, Tienen ventajas también estos nuevos partidos, al igual que los tres anteriores, digamos. En el caso del Frente Amplio no puedo desarrollarlo mucho, pero en algún momento puedo agregar un par de cosas que le ayudan, pero también otras cosas que los complican. Por ejemplo, ya dejaron de ser novedad, hoy día están gobernando. Pero claro, había sí efectivamente un cierto nicho, digamos, para profundizar ciertas reformas sociales frente a un apoltronamiento de la concertación. Distinto es que lo estén haciendo bien. Amarillos tiene la posibilidad de hacer eso bien, porque tiene tecnocracia. Eh, no creo que te vaya a tener problemas en la implantación territorial, porque avanzaron mucho de febrero a esta parte. Pero tengo dos dudas. Una, yo creo que su destino finalmente se juega en la capacidad de conseguir captación de jóvenes, y sobre todo de jóvenes universitarios y de las cortes inmediatamente superiores. Y la verdad que para el reformismo y para la moderación política democrática, yo no veo mucho ambiente en los jóvenes hoy día. Más bien lo que veo es una tendencia a los polos. Partido republicano, ni siquiera derecha, grupos libertarios, anarcocapitalistas, creo que están haciendo un trabajo muy, muy potente en el juvenil, tienen recursos además, mucho, y bueno, sobre todo hasta aquí, hacia la izquierda. Entonces tengo una duda ahí con Amarillo. ¿Ah? No sé si van a tener la posibilidad, eh, supongo que tendrán la intención de ser un polo de atracción, digamos, para sectores juveniles más, más, más moderados, mejor formados, más reflexivos, digamos, en torno al tema reforma y democracia. Y por último, sobre todo porque han apelado a las tradiciones demócratas cristianas y socialdemócratas, yo veo un enorme nicho, pero no sé si ahí tendrán claridad o habrá voluntad, en el trabajo organizado, en el mundo del trabajo organizado, sobre todo en el sindicalismo del sector privado. Y la verdad que para ser una fuerza reformista en democracia, el componente juvenil y el componente de trabajadores intelectuales, de grupos medios, pero también de obreros, es un componente clave. Si no logran esas dos cosas, yo creo que no tienen mucho destino a largo plazo. Jóvenes y el mundo del trabajo, en el eje del materialismo. He hablado larguísimo, pero es que el tema, para tratarlo en serio.
Así es. No, pero está muy bien, Eduardo. Es un tema complejo. Y yo te quisiera agregar un punto al análisis que hiciste del Partido de la Gente, como un cuarto punto, y es que han incorporado también conceptos nuevos que ellos le llaman democracia digital, de estar constantemente en el fondo haciendo plebiscitos internos sobre algunas materias y reemplazar las definiciones ideológicas que ellos lo dicen explícitamente. El otro día yo escuché una entrevista, yo me ponía nervioso del entrevistado, que le hizo, creo que era Mochati a vicepresidente, no sé, de una gente, pero nada, o sea, no había ninguna definición ideológica, salvo un poco las que tú comentaste, y no sé si son ideológicas, tienen que ver más como con el ethos de la gente que participa ahí, estos como pequeños empresarios, ¿sí? Pero todo no, todo lo conversamos con los militantes, se vota, hay que estar en contacto con la gente, entonces es una cuestión que puede salir, pero para cualquier lado, que ahora uno se pregunta quizás, y eso es materia para el próximo capítulo, pero quizás la democracia va a terminar en partidos de estas características, en agrupaciones de etos Sí. e identidades que van definiendo su ideología. Por, No lo quise mencionar por una razón un poco sofisticada. Salió hace un año atrás, algo así, una versión española de un libro de Piero Ignasi, o Ignasi, sobre los partidos políticos. Y en la versión española hay un último capítulo que analiza estos llamados partidos cibernéticos nuevos, En Marcha, Podemos, Cinco Estrellas. Y en el caso de Cinco Estrellas y en el caso de Podemos, según Ignasi, todo este discurso de la democracia cibernética ha sido una pura excusa porque eso ha ido de arriba hacia abajo, ¿ah? Y no de abajo hacia arriba. No sé si el Partido de la Gente puede terminar en lo mismo, pero sí quiero decir de que hasta aquí me parece que es más de abajo hacia arriba, sin perjuicio que Parisi juega un papel ahí donde yo no creo que escuche demasiado, ¿no? Pero los saben cuándo flujos, preguntar y qué preguntar, yo creo. Ese pero es los como, flujos de los otros dirigentes, incluidos los parlamentarios, parecen ser mucho más receptivos a la línea ascendente. sí, tal cual. Sí. Don Eduardo Galás, que nos mira atento. A ver, mira, voy a tratar de ordenar, para no extenderme demasiado, voy a tratar de ordenar la presentación a partir de las preguntas que tú nos habías planteado al principio, Vicente. Primero, si es que son realmente nuevos estos partidos. Y me refiero a los partidos que pasaron a la segunda vuelta electoral. Estoy pensando sobre todo en los republicanos y en el Frente Amplio, digamos, en ese caso, uno podría decir, el movimiento autonomista en ese momento, Convergencia Social, en fin, lo que uno quiera mirar. Y tú decías algo así como si tienen diagnósticos distintos de la política chilena o si tienen una manera de entender la actividad política, una manera de organizarse que sea diferente. Yo aquí creo que no, y voy a, digamos, creo que sí son partidos nuevos, o sea, voy a partir respondiendo eso para no darme una vuelta extrañísima, sí son partidos nuevos, pero no creo que lo sean sobre todo ni por una manera distinta de entender la política, ni por sus diagnósticos, sino que creo que es sobre todo por su modo de, digamos, por el contexto histórico en el que nacen y por lo tanto los problemas a los que responden, los problemas concretos a los que responden. Acá voy a decir una cuestión que me parece importante aclarar. Creo que muchas veces el electorado chileno, la ciudadanía, en contextos de deterioro de la, digamos, de la estructura representativa de la sociedad, digamos, y por lo tanto de la capacidad representativa de los partidos tradicionales, hay mucho elector que está dispuesto a votar por cualquier cara nueva por el hecho de ser nueva. Y creo que eso explica, en parte, el éxito electoral que tuvo en su primera presentación Marco Enrique Ominami, el enorme éxito que tuvo también Beatriz Sánchez en la primera incursión del Frente Amplio, el enorme éxito que tuvo también José Antonio Kast y el que tuvo Franco Parisi. O sea, creo que en general las caras nuevas son bien recibidas, como digo, en contextos en que
la novedad es un capital muy relevante cuando va acompañada de, digamos así, alguna expectativa de éxito, ¿no? Obviamente no es la pura novedad, o sea, una persona novedosa, pero que se ve claramente que no va para ninguna parte, dígase desde Arturo Frei Bolívar hasta Tomás Jocelyn Holt, o el que mejor me caía a mí, que era el gran Israel, digamos, en fin. Creo que esos candidatos así que terminan teniendo, Ricardo Israel, ¿no? En fin, terminan teniendo votaciones muy bajas, digamos, obviamente no logran capitalizar lo que tienen de novedoso, pero otros sí. Entonces, el éxito de estos partidos nuevos, digamos así, y estoy pensando, como digo, sobre todo en el Frente Amplio y en Republicano, porque también uno podría agregar ahí al PRO, creo que el PRO es la tercera fuerza que uno podría mencionar ahí. Todavía Amarillo es más difícil para mí calificarlo, porque bueno, no ha tenido ninguna aventura electoral, excluyendo, uno podría decir, el plebiscito de salida, donde claro, fueron muy exitosos, pero no sabemos cuánto de ese éxito se le puede atribuir a ellos, ¿no? Pero sí creo que es difícil medir los éxitos, digamos así, identitarios de los partidos nuevos, digamos, aquello de su éxito que es atribuible a su contenido sustantivo y aislarlo, digamos, del componente de ese éxito que es simplemente causa de su novedad. Y no obstante, a mí me parece que sí hay algo, digamos, llamémoslo así, sustantivo en el tipo de problemas a los que responden estos partidos, al menos narrativamente, y que les da una ventaja comparativa respecto a los partidos tradicionales. Y aquí me voy a detener un instante en precisar de qué estoy hablando. Creo que la identidad tanto de la concertación como, digamos, la vieja concertación, pero ahí probablemente la nueva mayoría no logra sacudirse ese legado en términos de su identidad general, como también de la derecha tradicional, estaban bastante agotadas porque eran muy contextuales y sobre todo creo que eso es así en el caso de la concertación. Creo que la concertación funda su identidad política en, uno podría decir, dos cosas. Por un lado, la oposición a la dictadura militar y el intento de reconstruir la democracia y la convivencia política, digamos, no solo la democracia. Y por otro lado, una opción muy clara por la modernización de Chile en términos institucionales, digamos, por plegarse a los consensos universales en materia de instituciones modernas. Uno diría una democracia representativa por un lado y una economía de libre mercado por otro. Que eso es importante porque son cosas que en algún momento resultan obvias, pero que no eran obvias hasta ese momento, ya no eran obvias hasta los 90, porque las últimas experiencias que habíamos tenido tenían disputas ideológicas así muy profundas, en que, digamos así, el socialismo aparecía como una alternativa hasta el golpe de Estado del 73, y naturalmente la dictadura aparecía como una alternativa hasta el propio, al menos hasta el plebiscito del 80, y luego, bueno, ahí el del 90, digamos, era prolongar un gobierno militar, ¿no es cierto? Digamos, el plebiscito del 89, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy pensando? Creo que esa identidad de la concertación estaba muy agotada, porque, bueno, la figura de Pinochet ya estaba demasiado atrás, la idea de la dictadura ya no aparecía ni siquiera como fantasma para meter miedo, como pudo haber funcionado en algún momento, pero sobre todo para las generaciones nuevas ya no tenía fuerza, y sobre todo, la opción por modernizar Chile cada vez más se empezó a percibir en amplios sectores, en sectores sobre todo educados más jóvenes, cabros universitarios nuevos, digamos, personas que accedían recién a la educación superior y también en estudiantes secundarios, como una especie de traición a la identidad histórica de la izquierda, ¿no? Y esto es todo lo que se describe como de parte de los propios autoflagelantes concertacionistas como una especie de borrachera neoliberal, o al menos una rendición ante el neoliberalismo. Yo creo que hay formas mucho más interesantes de rendirse ante el neoliberalismo que vale la pena mencionar. Pero lo que sí me parece claro es que en el contexto de esta incapacidad de los partidos tradicionales, especialmente de la concertación, de fundar su identidad en cuestiones que le hicieran sentido a la ciudadanía, se abrió un nicho que aprovechó muy eficazmente el Frente Amplio
para levantarse en torno a demandas que la concertación no lograba recoger bien por su relación demasiado estrecha con las fuentes de algunos de estos problemas. Yo estoy pensando sobre todo en el endeudamiento en la educación superior y toda la cuestión del CAE, ¿no es cierto? Me parece a mí que ese tema resultó muy crítico y que fue, digamos, tanto la discusión sobre la calidad como la deuda en educación superior fueron temas muy fundamentales para el alzamiento del Frente Amplio como una fuerza relevante, en circunstancias en que la concertación no se podía meter ahí y tampoco habría tenido sentido que lo hiciera en los años 90, cuando la matrícula de educación superior era extremadamente baja, digamos, o sea, la educación superior todavía no estaba masificada. Y eso, que es simultáneamente un mérito de la concertación, es también luego un problema identitario fuerte, porque los problemas generados de esa masificación de la matrícula en educación superior, sobre todo, insisto, baja calidad en algunas universidades y el problema de la deuda, son problemas que de algún modo eran culpa de la concertación, más allá de la valoración que uno tenga, ¿no es cierto? Y luego están otros temas que son los que recogen, y bueno, aquí voy a tratar de no repetirme con Eduardo Zafirio, pero hay algunas cosas que me parecen importantes, y que son las que recoge, por ejemplo, Republicano. Estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión, en algunas cuestiones, uno podría decir morales o antropológicas, valóricas, se las llama a veces, que la derecha parecía haber abandonado, ¿no? Y sobre todo en un contexto en que, por ejemplo, la industria del aborto había crecido muchísimo y la influencia de las instituciones que hacen lobby a favor del aborto estaba muy fuerte en todo el mundo, ha surgido en muchas partes, empezando por Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, en Europa, en todos lados, digamos, ha surgido una identidad, diríamos, antiabortista o provida muy fuerte, apoyada en esas identidades religiosas a las que hacía alusión Eduardo Zafirio, que no bebe solo de ahí, pero bebe fundamentalmente de ahí, creo, y que el Partido Republicano recogió con mucha fuerza. Lo mismo que la idea de la protección de la familia, apoyada, supongo, en estas mismas identidades. Y no significa que, digamos así, el hecho de responder a problemas más atingentes da una cierta eficacia, ¿no? Más allá de que esa posición sea compartida o no por la mayoría de la población, el hecho es que permite recoger un cierto nicho social que existe de verdad. Por así decirlo, ya no existía la oposición a Pinochet como nicho electoral relevante, porque ya era una cuestión demasiado sentada. Entonces, una identidad fundada en la oposición a Pinochet estaba destinada a cederle terreno a una identidad fundada en la reivindicación de los deudores educacionales. Y lo mismo al otro lado, creo que el gran rol de la derecha durante digamos, desde 1990 hasta que gana Piñera, había sido, por un lado, moderar o intentar moderar las políticas de la concertación, y por otro lado, defender el legado institucional de la dictadura. Y hay un momento también en que eso se les quiebra como idea, sobre todo creo que es algo que empieza a debilitarse a propósito del caso Riggs, pero que eso quiebra la vinculación entre los partidos de la derecha y Pinochet. Creo que ese quiebre permanece hasta el día de hoy, más allá de algunas figuras muy excepcionales que siguen en esa. ¿Sí? Estoy pensando como en Gonzalo Rojas o algún personaje más que sigue empeñado, pero ni siquiera Iván Moreira, uno lo ve ya como fundando su identidad política en esa clase de cosas. Y en cambio, estas nuevas derechas, incluyendo posiblemente al Partido de la Gente, recogen de nuevo temas plenamente atingentes. Ejemplo, el tema migratorio, ¿no? Y aquí quisiera hacer bueno, esto Eduardo se refirió con suficiente detalle, no me voy a detener demasiado, pero sí quisiera hacer una acotación más. Creo que para el Partido de la Gente es más fácil que para la UDI, para RN y para Evópoli posicionarse frente al tema migratorio con mucha claridad, porque más que los partidos tradicionales, el PDG es como desvergonzadamente anti-izquierdista y anti como por una cuestión generacional, creo, tienen menos problemas para ser frontalmente opositores a algo así como el Frente Amplio, mientras que creo que la derecha tradicional carga durante mucho tiempo una especie como de trauma de baja autoestima política que le impide oponerse frontalmente a la izquierda en las cuestiones temáticas más duras. Y entonces ahí es como que vacila más. En cambio, estos partidos nuevos no tienen esas vacilaciones.
y no tienen ningún inconveniente así como estético, ¿no? Para pararse y simplemente hablar en contra de la migración desregulada al menos, o la inmigración ilegal, ¿no es cierto? Yo, Y, y no solo con el tema de inmigración, a mí me llamó la atención el tema de impuestos también. El PDG como muy desfachatado, o sea, en el fondo, el mismo Parisi diciendo, oye, pero eliminemos el IVA en los medicamentos, porque esto a las familias les sale, no sé, X plata, digamos, al año, y en el fondo con un foco social, pero a través de una medida como neoliberal, por así decirlo. Entonces, algo que yo jamás se lo vi a la derecha, bueno, a mí no me ha tocado ver algo de ese estilo. Para las grandes empresas nomás, pero no como para el ciudadano común y corriente. Sí, yo creo que lo que ocurre ahí es, bueno, esto que mencionaba Eduardo también hace un momento, ¿no? Que es que en el caso de la derecha tradicional está el problema de que están demasiado vinculados a la defensa de intereses corporativos y nunca han logrado sacarse eso porque muchos líderes demasiado relevantes fundaron sus carreras políticas, esto es como fuerte decir, pero fundaron sus carreras políticas en la defensa de intereses de grupos, ¿no? Eh, y yo creo que el hecho es este paralelo que ha sido ahora entre ser más mercado más, digamos, más pro mercado que pro empresa, en el caso del PDG. Claro, probablemente para la derecha es más difícil tirarse una tesis fuerte así como contra los impuestos, porque tienen un tejado de vidrio muy feo en la materia, ¿no? Entonces, si salen con un argumento así, es muy fácil eh, encararlo a tono de ustedes están defendiendo intereses de clase, ¿no es cierto? Al PDG no se le puede criticar eso, porque la vereda desde que lo hacen, como decía Eduardo, es de una clase media emergente y no desde San Carlos de Apoquindo, ¿no es cierto? Desde Vitacura. Y eso, claro, hace una diferencia importante. Bueno, y otros temas atingentes, como digo, que creo que fundan la identidad de estos grupos nuevos, son la crítica abierta a la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, las propias políticas identitarias, que son muy características en el Frente Amplio, las cuestiones ecológicas, etcétera. E incluso uno puede encontrarse luego temas contingentes que no son tan de fondo, son simplemente temas que estaban sobre la mesa y que suscitan tesis muy claras. Por ejemplo, la resistencia al financiamiento ilegal de la política, cuando todos los partidos tradicionales estaban manchados, fuera por Penta, por Soquimicho, por lo que fuera. Esta crítica al duopolio que levanta Marco Enrique Dominami en su momento, y a ver si no se termina convirtiendo en un clivaje relevante la defensa de los retiros de los fondos previsionales. Que aquí, si se terminan aliando, como se está vislumbrando, Franco Parisi y la Pamela Giles, eso puede transformarse en un clivaje, pero crítico, así, digamos, como la forma radical del golpe contra las AFP, es un programa político y un clivaje armado sobre los retiros de los fondos, que en un país, digamos así, donde el incivismo es muy fuerte y donde hay muy poca conciencia sobre las consecuencias agregadas de políticas de ese estilo, yo creo que la cantidad de votos que se juegan en los fondos de pensiones es difícil de estimar, y ahí puede haber un tema muy delicado. Bueno, en el caso de los amarillos, para seguir en esta línea de buscar cuáles son los problemas concretos y los problemas atingentes que le dan fuerza a los partidos nuevos cuando las narrativas de los partidos viejos están erosionadas, creo que en el caso de los amarillos yo agregaría 3 puntos a lo que ya mencionó Eduardo Zafirio, o 2 incluso. A ver, el primero, creo que en términos generales, el éxito de los amarillos es una reacción no solo, digamos, voy a decirlo así, creo que es una reacción al extravío de la nueva izquierda, al extravío, un cierto extravío, que uno podría decir es como una cosa medio insólita, porque es un partido muy joven, pero un partido que nació con muchas tensiones internas y con muchas cosas muy problemáticas y que generan mucha reacción. Y aquí podría incluso ahondar un puntito más en lo que decía en la frase boba de Baradita al principio, que se me olvidó decirlo y lo tenía anotado, que es que creo que esos muchos
que están reaccionando con una especie de afectividad antioctubrista, estuvieron dispuestos a prestarle ropa a la violencia política por un tiempo. Digamos, en un momento de hastío político, de mucha desvinculación política, hubo un bolsón de la población chilena que estuvo dispuesto a darle una oportunidad a la violencia como solucionador de los problemas políticos, digamos así. Pero pasados 3 años en que, ok, le dijimos que sí a la violencia por un rato, y las encuestas que mencionó el presidente Boric en el discurso efectivamente son reales. O sea, durante varios meses hubo mucha gente que dijo, en el fondo esto que está pasando está bien. Yo no pertenecí nunca a ese grupo, aclaro, ¿eh? Pero hubo gente que sí estuvo afectivamente del lado del octubrismo, digamos así, mucha más que la que lo está ahora. Y yo creo que el mecanismo es como este. Es como que se le dio una oportunidad por un ratito a la brutalidad. Así como ya, veamos qué es lo que sale de esto. Después de 3 años estamos peor en todos los indicadores relevantes. Sabéis que ya entonces esta cuestión fue una chacota, fue una chacra, no va para ningún lado. Y la reacción natural, que es decir, bueno, a nadie le gusta la violencia política desbocada, termina con los frutos naturales, ¿no? que es una reacción de oposición a eso a lo que alguna vez se adhirió. Entonces creo que ahí hay, digamos, ese tipo de cosas muestran este extravío de la nueva izquierda y que Amarillos cosechó. Uno, la falta de sensatez, simplemente la falta de sensatez, la falta de razonabilidad en algunos temas demasiado delicados. Por ejemplo, los enormes problemas que tiene hasta el día de hoy la nueva izquierda, que no podría asociar al Frente Amplio, aliado con el Partido Comunista, con los vestigios de partidos que todavía se le pliegan, al menos de figuras de partidos tradicionales que se le pliegan, por ejemplo, de oponerse claramente a la delincuencia, una cosa, o al crimen organizado, al terrorismo, digamos, no solo en la macrozona sur, pero sobre todo allí. Y eso obviamente le da un espacio electoral a los amarillos que ellos pueden aprovechar. Otro, y que me parece también relevante, es la falta de cuadros técnicos competentes. Que esto puede ser cierto o puede ser una imagen, da lo mismo. Digamos, puede ser como una impresión generalizada o puede ser un dato. Pero creo que ahí hay un asunto que yo he podido medir en personas que se sienten afines a los amarillos, siendo gente de izquierda, porque sienten que la izquierda, esta joven que nos gobierna, es como medio desprolija, es como poco competente, como que le faltan académicos de fuste. Y la comparación ahí con los de Gregorios, los Landerreches, los Foxleys, etcétera, es como que deja muy mal a la izquierda nueva, cuando presenta incluso a algunas personas que se suponía que eran competentes, como Nicolás Grau, y que da votos demasiado torpes, ¿no? Demasiado torpes si uno lo compara con esas otras figuras. Y por último, el tercer asunto que quería tocar, así que creo que es un nicho que se le abre Amarillo, efectivamente voy a ahondar un poquito en un asunto que mencionó también Eduardo hace un momento, porque en esto nos repetimos harto, no puedo evitarlo. Es la dudosísima decisión que tomó esta izquierda de tirarse un piquero así como desde 40 metros sobre los temas identitarios, ¿no? Y de algún modo abandonando la identidad tradicional de la izquierda, que siempre estuvo focalizada, vamos a decirlo así, en la apelación a lo común, a las grandes masas, ¿no? Y no a los pequeños grupos o a las minorías. Y acá tengo en la cabeza un libro de Walter Michaels que se llama The Trouble with Diversity, ¿no? El problema con la diversidad, en el que tiene una tesis que a mí me parece muy provocativa. Él dice que cuando la izquierda abandona las apelaciones a la justicia y las reemplaza por apelaciones a la diversidad, es evidente su rendición ante el mercado. Y a mí esa es una tesis que siempre me ha parecido que toca una fibra muy sensible para la izquierda mundial. Y tiene una cosa curiosa, porque es que en general estas políticas de reivindicación identitaria usan como etiqueta la justicia social. Esa es la rúbrica, pero supone una reformulación de la idea de justicia social que tenía claramente un fondo, digamos así, como esto que decía Eduardo de las condiciones de vida, ¿no? Digamos, dar condiciones de vida suficientes a las personas para que puedan llevar una vida digna, una vida buena.
reemplazar eso por el derecho, digamos, a tener en tu carnet de identidad el sexo registral de tu preferencia, parece un vuelco demasiado dramático en la identidad política de un sector completo y que también abre espacios en países que, como nos recordaba Eduardo hace un momento, siguen teniendo problemas materiales muy graves y que no se condicen con estas ideas que proceden de países con un Producto Interno Bruto demasiado superior. Entonces ahí hay como un otro nicho, ¿no? Y que hace que personas cuya identidad es más o menos de centro izquierda no se sientan identificados con el tipo de temas que parecen importarle prioritariamente a la izquierda joven que nos gobierna. Ya, ese es como mi esquema general de lo que yo creo que tienen de nuevo estos partidos, y resumiéndolo, creo que responden a problemas actuales, que pueden ni siquiera ser más relevantes ni más atingentes como en la gran pintura, digamos así, que aquellos a los que respondía la concertación y la derecha. Es posible, la derecha tradicional, quiero decir, es posible que la concertación y la derecha tradicional todavía estén, digamos así, mejor paradas para construir un Chile acorde con lo que se necesita, pero narrativamente les cuesta más como atraer a los bolsones electorales, a pesar de las máquinas en las que obviamente las máquinas electorales de los partidos tradicionales son más fuertes y más grandes, están más aceitadas, etc. Pero las narrativas que emplean están como desajustadas y es difícil reajustarlas, toma tiempo, tienen una inercia fuerte las identidades políticas. En cambio, estos otros grupos nacen sobre la base de nichos electorales preexistentes que están a la vista y los aprovechan de manera rápida. Y quiero terminar con una idea, ya una última idea de cierre, y es que me parece que esto es como un ahora bien. Creo que tener una identidad nueva o responder a problemas como concretos de hoy no es un sinónimo de estar en condiciones de contribuir más al fortalecimiento de la democracia o estar más cerca, digamos, de llevar al país hacia el bien común. Y acá hay una cuestión que me parece sumamente importante, y es que, a ver, yo le agradezco efectivamente a todos estos partidos nuevos, incluidos los más criminales, ¿ya? O sea, se lo agradezco a todos, desde republicanos hasta comunes, les agradezco la capacidad de incorporar gente nueva a la política, digamos, de reclamarle identidades nuevas que se involucren en la cosa pública, que es algo que a mí me parece en general deseable, porque cualquier grupo social que esté radicalmente desvinculado del sistema de representación es un germen de conductas patológicas en cualquier momento. Entonces, para mí, todo lo que sea involucrar grupos nuevos al quehacer político, ya, yo me saco el sombrero, gracias por su aporte. Dicho eso, muchos de estos partidos, si no todos, han nacido en un clima bastante intoxicado, un tema sobre el cual yo he aburrido hasta la lata en todos estos programas, pero me voy a repetir una vez más. Ha habido un clima intoxicado, un clima, por ejemplo, en el que la preocupación por la moral pública es casi nulo. Y aquí quiero poner un ejemplo, o sea, uno ve en la política, en los grandes políticos del siglo XX, de todos los colores, ¿sí? Estoy pensando en Enrique McKeever, estoy pensando en Volodya Teitelboim, estoy pensando en Jaime Guzmán, estoy pensando en Eduardo Frei Montalva, estoy pensando así en políticos icónicos de las fuerzas políticas que gobernaron Chile durante el siglo XX. Todos ellos tenían una preocupación marcadísima por la moral pública, porque las personas que se dediquen a la actividad política tienen que ser personas íntegras. Ese es un tipo de preocupación que parece completamente anacrónica para los partidos actuales. Y eso es por una cuestión de clima, intoxicado. Tal vez por la estatización patológica de la que habló Eduardo Zafirio en el programa anterior, la semana antepasada. Tal vez por otras cuestiones. Habría ahí que hacer un análisis antropológico más fino. Salvo Cristian Márquez, que lo dice básicamente. Sí, de hecho es interesante, porque yo excluyo a los amarillos de esta crítica, porque creo que Amarillos es el único de estos partidos que no surge en un clima intoxicado. Y que de hecho, exactamente al contrario, Amarillos surge en un momento de reacción contra esa intoxicación, que es toda la campaña contra la Convención Constituyente. Pero en el fondo, la Convención Constituyente refleja un culmen de la degradación del espacio político. Y la reacción contra ese cenit, digamos, de la intoxicación es le da a Amarillos un piso
para meter esas preocupaciones que en otro momento estuvieron ausentes. Bueno, hay más cosas, ¿ah? Hay una falta de amistad cívica, hay una tendencia a la polarización, una cultura de la mentira, en fin, hay muchos problemas que uno podría denunciar de este espacio político. Por el tiempo que llevamos de programa no me voy a detener demasiado ahí. Pero lo que quiero decir es, todos estos partidos, más allá de que de algún modo están mejor ajustados a la sociedad real que los partidos tradicionales, digamos, hay una mayor coincidencia entre sociedad y política en los partidos nuevos que en los viejos, porque creo que responden de manera más fina a la configuración presente de la sociedad chilena, por los problemas a los que responden. Y sin embargo, creo que tienen un trabajo más arduo que los partidos tradicionales para organizarse tanto en términos estructurales, digamos, de estructura interna, como en términos culturales sobre todo, de un modo que no sea extremadamente tóxico. Y ahí entran todas las reflexiones sobre el populismo. En fin, Eduardo se pronunció con mucha más claridad que lo que podría hacer yo sobre esas materias. Entonces yo creo que ahí hay un desafío para ellos de organizarse, digamos así, con un esfuerzo como de limpieza interior, así de sacudirse los vicios de la política que hemos arrastrado por estos últimos años, pero también hay un desafío para la ciudadanía y para el electorado de mantener un ojo clínico y un ojo muy atento a las tendencias de estos partidos, de tener derivas antidemocráticas, de tener derivas autoritarias, de tener derivas populacheras y galucheras, de tener derivas demagógicas, etcétera. Yo creo que ahí hay como un doble desafío. Por supuesto, a los partidos nuevos les corresponde su parte, pero también a esta ciudadanía nueva le toca la suya. Súper bien, Eduardo Galás. Y ahora para terminar, las recomendaciones de libro, ¿qué nos puede decir Eduardo Zafiro? Que yo sé que tiene varios textos y libros para recomendar. Sí, pero encuentro que sería una exageración después de los 4 textos que se van a subir, digamos. ¿Ah? Así que paso por ahora, digamos. Sí, estaba con un libro de Klaus Hofe que es muy interesante, Partidos Políticos y Nuevos Movimientos Sociales. Pero no, me voy a quedar con esos 4. Quiero sí señalar un par de cositas que no alcancé a señalar, a decir. Yo creo que todos los partidos que están en lo que podríamos llamar el centro derecha y el centro izquierda tienen unos desafíos enormes desde el punto de vista del diseño programático, además de lo que decía Eduardo, porque hay que hacer operaciones muy finas. Me explico. Por ejemplo, si Amarillos quiere defender alzas tributarias, tiene que hacerlas de una manera que técnicamente sean muy adecuadas, que no estén abiertas a la crítica de que se está chapuceando, porque se ha chapuceado y se sigue chapuceando mucho por lo que uno lee en esta materia. Pero además tendría que decir una cuestión que no es cómoda desde el punto de vista de las lógicas tradicionales de la centroizquierda, sobre todo cuando miramos lo que es la izquierda latinoamericana, que es clientelística, ¿ah? Y no socialdemócrata. Y por eso queda tanto miedo que hayan excedentes, porque no las van a invertir como se invirtieron en las democracias europeas, digamos, por socialdemócratas o demócratas cristianos o por liberales, sino que se van a ir a lo que sabemos, pues, a la compra de votos, a la demagogia, y ya las clientelas particulares. Pero tendrían que decir, vamos a alzar los impuestos, pero nos vamos a meter en una tarea en serio de reforma del Estado. Y eso supone no solamente probidad, que es la letra A, sino que también la eficacia, en un Estado que ya está presentando caracteres que lo acercan a lo fallido en alguna esfera. Pero eso significa una pelea tremenda con la burocracia pública, incluyendo las asociaciones de funcionarios. Por eso que creo que el nicho de trabajadores más atractivo deben ser el sindicalismo y las asociaciones del sector privado. La derecha, por ejemplo, debiera decir, me embarco en la tarea por la igualdad, por mayores niveles de igualdad, incluyendo una cosa que el centro izquierda
estúpidamente nunca levantó, porque es muy claro, mercado competitivo. O sea, por definición, pues una de las 5 o 6 políticas clásicas para conseguir mayor igualdad son los mercados competitivos. ¿Ah? Y pero esto supone no solamente tener los equipos técnicos, que probablemente los podrían armar estas dos fuerzas, los otros no, o sea, olvídense, sí, son un páramo desde el punto de vista técnico. No es solamente una impresión, Eduardo. Están con eso, ni siquiera tienen fatiga materiales, que nunca tuvieron materiales técnicos, sino que además se requiere una gran capacidad política. Y las otras dos ventajas que tienen es que estas fuerzas más tradicionales es que están en condiciones de hacer la tarea de agregación de intereses. Lo otro, de armar programas de gobierno, que no lo han hecho hasta ahora, pero lo podrían hacer contra los otros que simplemente levantan listados de supermercados, digamos, de cuáles son los 15 puntos que la encuesta CEP muestra que son los más sentidos por la población. Eso no es un programa de gobierno. Tanto la centroizquierda como la centroderecha puede hacer esa tarea de agregación de intereses, que los otros pienso que la tienen muy difícil. Y en el caso de estos dos, centroderecha, centroizquierda, la duda que yo tengo es que la polarización es de dulce y agraz para las fuerzas más centrales o para aquellos que defienden una cierta centralidad. Por un lado, la polarización puede vaciarte electoralmente, pero por otro lado, la competencia se puede mover por hastío o por los riesgos que se ven desde lo centrífugo a lo centrípeto. O sea, lo que quiero decir es que aquí hay una oportunidad también para la moderación democrática y para la centralidad política, que además es clave en sistemas, en tipos de gobierno como los presidenciales, como los que tenemos nosotros. Pero eso va a depender mucho de la capacidad persuasiva y del calado del liderazgo democrático. En el caso de Amarillo, yo hablé de lo de Weimar porque a mí me parece obvio y yo lo siento hace ya años, de que aquí hay un riesgo de polarización bajo lógicas radicales en el caso de la derecha y populistas en el caso de la izquierda. Entonces, eso hay que romperlo. No es que tengamos nazis en la derecha, pero sí tenemos la posibilidad de que un polo radical se fortalezca y termine arrastrando o vaciando a sectores más moderados de la derecha. Y eso sería muy malo. Al otro lado no tenemos un partido comunista, estalinista, ortodoxo, como el que había en Weimar, pero sí tenemos una izquierda tentada por el ultrismo y por el... Eduardo Galás, ¿qué nos puede decir como cierre o como recomendación de libro? Sí, muy brevemente, yo voy a recomendar un libro en continuidad con lo que estaba diciendo al final, que en el fondo es una especie de invitación a reflexionar sobre la conciencia cívica, en línea con lo que recomendaba en el programa anterior de Richard Sennett. Es un libro de Alejandro Llano, que se llama Humanismo Cívico. Un libro con digamos, yo diría que es una pretensión como bastante discreta, no aspira así como a dar una receta de cómo organizar el mundo, pero que da muchas pistas interesantes y es un intelectual al que yo recomiendo leer, un intelectual español que a mí me parece muy lúcido, eh, sobre, digamos así, el tipo de ciudadanía y el tipo de moralidad que se necesita en la política contemporánea. Así que eso, Humanismo Cívico de Alejandro Llano. Ese es mi cierre. Perfecto, muchas gracias Eduardo Galá. Vamos a tener que despedirnos telemáticamente con Eduardo Zafirio que se cayó. Ah, no, ahí está, ahí apareció. Sí, era eso lo que quería decir justo cuando falló la conexión, me imagino. Pues Sí. son simplemente agregados, digamos, para mostrar lo abierto que puede estar el cuadro, digamos. No hay destino ineluctable, ni para la radicalización política, pero tampoco para la moderación. Va a depender mucho de la calidad del liderazgo y de la calidad de la política.
Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Galás hizo su recomendación de libro cuando estaba ahí en la oscuridad. Así que, así que estamos listos. Oye, un abrazo a ambos y nos vemos en el tercer capítulo de esto, que es el más desafiante, que es qué partidos políticos son los que faltan o los que uno podría proyectar que van a salir. Y no solamente en términos de ideológicos, sino que en términos de organización, digamos, de formas de trabajo interna, relación con la sociedad, etcétera. Así que eso pues, señores, muchas gracias por su tiempo y por sus exposiciones. Que les vaya muy bien. Abrazos a ambos y a Lo nuestros mismo. electorados.